encontramos la palabra vocación. La palabra vocación viene del latín vocatio, que significa una citación o una citación especial. De manera que, por lo general, cuando pensamos en vocación, estamos hablando, o la idea que tenemos siempre en cuanto a vocación, es en la parte profesional, y desde ese punto la hemos manejado. Pero en realidad la palabra vocación significa una cita obligatoria. Es lo que significa la palabra vocación. En este caso, en cuanto a lo profesional, las personas que se van por una carrera es porque tienen vocación o tienen llamado, impulso hacia eso, sus talentos están hacia eso. Los universitarios ahora le hacen, bueno, desde siempre creo que la prueba de actitud académica, ¿verdad? Ahí es donde ven las capacidades que tienen los estudiantes futuros y es donde les sugieren agarrar esa carrera. Algunos muchachos que son ayudados con respecto a esto de la vocación, los expertos o los educadores que les orientan con esto, no piensan mucho en lo que le están diciendo y terminan frustrados en medio de una carrera. Y se devuelven y recuerdan que alguien le dio un consejo que su potencial tenía que ver con eso, porque él llenó unas casillas donde arrojaba un resultado que tenía que ver con su vocación. Y entonces encontramos profesionales frustrados porque siempre pensaron en una carrera que daba dinero, y por lo general eso es lo que piensan la mayoría de los profesionales, de los muchachos que agarran una carrera. Vamos a agarrar una carrera porque eso sí da plata en el futuro. Y entonces, pero no tienen vocación para esas cosas y terminan frustrados. La Biblia dice que Dios nos hizo doble citación o nos dio dos vocaciones. La primera vocación que Dios le dio a usted, o el primer llamado, fue el llamado a la salvación. Le hizo una citación. Le citó a un lugar donde le salvó. Algunos escucharon ese llamado o atendieron ese llamado al pie de un radio, otros en una campaña, otros en la cocina, otros en el baño, donde sea. Pero lo cierto es que llegaron a esa cita. Cuando Dios les citó y habló a su corazón, tomando en cuenta que el Espíritu Santo es el que convence, Él es el que hace la obra en el creyente, que el Señor prometió que el Espíritu Santo es el que haría ese trabajo. Entonces ese día el Señor le salvó, le hizo ese llamado, y usted fue salvo. Y esa es su principal vocación, la de la salvación. No puede haber proyecto en la vida de una persona si no ha ocurrido esta primera vocación. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, en el capítulo 2, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales porque para él son locura. Pero el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Las cosas espirituales son reveladas por el Espíritu. Así que para que Dios comience a tener un proyecto en la vida de cualquier persona, debe comenzar con la salvación. Y ese es nuestro primer proyecto que debemos tener para con la gente o para cualquier cosa que usted quiera hacer. ¿Quiere un cambio en su familia? Debe predicar el Evangelio. ¿Quiere un cambio en su empresa? Predique el Evangelio en su empresa. ¿Quiere un cambio en el vecindario? Predique el Evangelio en el vecindario. Por eso es el proyecto número uno de Dios, y es nuestra comisión, la misión que tenemos, la de predicar el Evangelio. Lo que ocurra de ahí en adelante depende del Espíritu Santo. Por eso yo decía siempre, si mis hijos, el Señor les permite que llegasen a conocer el Evangelio, están listos, están dentro de la red
para uno poder lidiar con ellos, porque de lo contrario es muy difícil, muy difícil. Si usted quiere en realidad lidiar con alguien de manera correcta, entonces oremos para que el Señor lo salve. Y esa es la primera vocación, o es lo primero que comienza. Lo primero que debe comenzar. Las 7 fiestas judías que representaban espiritualmente el proyecto de Dios para la humanidad desde el principio hasta el fin, comenzaba con la Pascua, que significa pasar por alto. Y no puede haber disfrute de las otras fiestas que venían si no ocurría la Pascua. Y lo mismo pasa si usted quiere disfrutar de una vida con Cristo, o si queremos disfrutar de cualquier cosa en la vida espiritual, debe comenzar con la Pascua, debe comenzar con el sacrificio de Cristo. La persona debe llegar a Dios y decir: soy un pecador, estoy metido en problemas, dame la salvación, Señor, la que tú nos das a través de Cristo. Hoy la recibo. Y entonces ocurrió el primer llamado, la primera vocación. La segunda vocación se llama la vida cristiana. Es decir, Dios quiere hacer cosas a través de usted, a través de su iglesia. El libro de la carta a Colosenses dice que Cristo es la cabeza, y el mensaje central de la carta a los Colosenses es la preeminencia de Cristo, no la prominencia, porque una cosa es prominente y otra cosa es preeminencia. Entonces, lo que está escrito en el libro, en la carta a Colosenses, es la preeminencia de Cristo. Cristo está por encima de todas las cosas. Y comienza diciendo que Él está por encima de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y usted entiende perfectamente en cuanto a esto de funcionamiento, que un cuerpo no funciona si no tiene una cabeza. Por eso cuando una persona sufre un golpe en la cabeza, se descontrola todo el cuerpo. Se descontrola todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la cabeza, el cerebro, es la que manda la señal a todos los miembros en el cuerpo. Y cuando un miembro está dañado, no recibe la señal del cerebro. Que eso es lo que le pasa a la gente que tiene lepra. ¿Sí? Se mueren las células y en ese lugar no siente. Y a veces estas personas tienen su mano en un lugar donde se está quemando, y pueden percibir porque huelen a carne quemada o algo así. Cuando se dan cuenta están, porque el cerebro no está mandando la señal. Pero el creyente puede desconectarse también de la cabeza y no recibir la señal. Y una de las cosas que tenemos en cuanto a la obediencia, nuestro tema en estos días, la misión, la gran comisión es mi misión. No tengo opción a escaparme, es decir, tengo un llamado, tengo una vocación. La primera vocación arrojó la segunda vocación, y yo debo, igualmente como yo asistí o yo fui a la primera vocación, al primer llamado, el segundo llamado también debo responder, porque Dios quiere obrar a través de nosotros. Desde el primer momento en que usted creyó en Cristo, la Biblia dice que Él puso en cada uno de nosotros los dones espirituales, para que los dones espirituales funcionen dentro de la iglesia, y todos somos miembros del cuerpo. ¿Qué le toca a usted? Descubrir cuál es su don. Usted va, de acuerdo a la vocación, de acuerdo al llamado, usted va descubriendo delante de la presencia del Señor, pero también cuando usted se mete en la candela dentro de la iglesia, cuando comienza a actuar, usted va descubriendo cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus dones espirituales, para usted poder estar activo en la iglesia. De lo contrario, no podrá estar activo, porque usted no ha descubierto su identidad. Esa es la segunda vocación.
a la cual el Señor nos ha llamado. Si usted es un creyente en Cristo, ha sido totalmente, profundamente llamado por el Señor. No solo una vez, sino 2 veces. 2 veces. Le hizo el primer llamado y le está haciendo el segundo llamado a la vocación, la segunda vocación, que es involucrarse. No tenemos alternativa. Y si el creyente cree que aquí en la tierra pasó todo su tiempo y no hizo nada en obediencia al Señor, ya el Señor tiene preparado algo en cuanto a los 7 juicios futuros. Los 7 juicios futuros los encabeza la iglesia. Ocurrirá algo inmediatamente cuando usted sea traspuesto al cielo y el juicio de Dios comienza por su casa. Entonces es lo que llamamos inmediatamente el tribunal de Cristo. Entonces, no importa, está bien. Bueno, como decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los Corintios, hablando de los elementos en el cual construimos. Y él menciona, aquel día arrojará a la luz si nuestras obras fueron hojarasca, piedras preciosas, heno, paja seca o oro. Ese día saldrá la luz. En mi cuadro de yo ver lo de la palabra de Dios, yo no veo el cuadro de que algunos pintan de que nos pasarán una película o algo ahí delante de todos. Yo creo que no. Es un encuentro que usted tiene personalmente con el Señor Jesucristo. Ya Juan vio al Cristo en los primeros capítulos de Apocalipsis y dice que sus ojos eran como llamas de fuego, eran ojos rojos, que es un símbolo de juicio. Y cuando Él nos mira en ese momento, cuando estemos delante de la presencia del Señor, su mirada con la mía saldrá a la luz todas las cosas que yo hice en la tierra o que no hice. Y el apóstol Pablo dijo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No solamente por lo malo, vamos a dar cuenta también por lo bueno. Y el carácter de aquel tribunal es las intenciones del corazón. Es decir, ¿con qué intención hizo usted lo que hizo? Tomando en cuenta de lavar un pocillo en adelante. ¿Con qué intención lavó usted esa taza? ¿Por no pelear con alguien? ¿Por no entrar en conflicto con alguien? Perdió completamente. Pero si su intención fue con amor y servicio y para la gloria de Dios, por muy sencillo que usted haga lo que usted haya hecho aquí en la tierra, tendrá premios en el cielo. Por muy sencillo. Por eso en la obra misionera hay espacio para todo. Lo que usted quiera hacer, desde lo más sencillo, y el pago es igualito. Igualito. Usted no es más o usted no es menos que el que está en la selva o el que está en el África o el que está en tal parte o el que está metido en la candela. No, Señor, todos delante del Señor somos importantes e igualitos. Lo necesario aquí es que en esta vocación o en este llamado nos involucremos. Tomemos nuestra parte, hagamos nuestra parte a medio tiempo, a cuarto de tiempo, a tiempo completo. Si es a tiempo completo, mejor. Pero en la obra misionera también necesitamos empresarios. Necesitamos gente que esté ganando dinero porque la obra misionera también se mueve con el dinero. Necesitamos profesionales. Necesitamos médicos, necesitamos en la obra misionera, se necesitan todas estas profesiones. Solo que la profesión o lo que Dios te ha permitido aquí en la tierra hacer, úsalo para su gloria. Úsalo para su obra. Si eres un médico, tú le dices, Señor, yo quiero involucrarme en la obra misionera y quiero irme a una jornada médica a tal lugar y ofrendar mi tiempo para la gloria tuya. Si tú eres un empresario,
propón desde tu corazón que en la obra misionera se necesita dinero y se necesita mover las cosas que hay que mover, y entonces dices: Señor, de lo que tú me has dado yo apartaré para que tu obra funcione. Y así es que funciona la obra del Señor. Entonces tenemos un doble llamado, un doble vocación. Y nosotros tenemos que atender a ese llamado, igual como atendimos al primer llamado de la salvación. Dios llamó primero para perdón y llamó en segundo lugar para señorío. No confunda su salvación, la obra salvadora, con el señorío de Cristo. Él primero quiere ser su Salvador para luego ser su Señor. Esto fue lo que no entendió Pedro en el momento que el Señor pasó para servirles. El cuadro era un cuadro de servicio de aquella última noche que estuvo con ellos. La cultura era que la casa anfitriona proveía a alguien en la puerta para lavar los pies, porque las calles de Jerusalén y los caminos estaban llenos de polvo y barro, y las personas llegaban a la casa con los pies sucios. Y la persona anfitriona, bien sea que tenía un esclavo, una persona empleada, o si no lo tenía y no tenía las posibilidades, él mismo se ponía en la puerta con nunca faltaba en una puerta en la casa de Jerusalén una ponchera, un perol con agua y una toalla colgada. Y ese era el primer servicio que hacía una persona. Aquella noche todos pasaron a comer. Y el que tiene el cuadro de Da Vinci, de las cortinas y la mesota y la cuestión, perdió sus reales. Perdió sus reales. Porque la mesa cultural es una mesa rectangular de paticas cortas. Y alrededor hay cojines. Cojines que sirven para fincar los codos. Y la gente come como amuñuñadito, así como comemos por aquí, ¿no? Partía el pan y entonces agarraba la cosa. Ajá. Bueno, entonces el Señor aquella tarde vio los pies sucios de todo. No hubo alguien que sirviera al entrar, ni nadie lo quiso hacer. De manera que el maestro se para, se quita su manto, lo cuelga y agarró una ponchera y agarró una jarra de agua y una toalla y comenzó a pasar por los pies de todos para lavar los pies. Ese es cuando alguien ve la necesidad y actúa, que tiene discernimiento, que no tienen que estar mandándolo, que no tienen que estar. El maestro enseñó eso. Y luego pasó, y cuando llegó a los pies de Pedro, Pedro le dijo: páralo ahí. ¿Qué pasó, Pedro? No me vas a lavar los pies. Tal vez a lo mejor sería por respeto, no sé por qué era, o por pena, no sé. El Señor por ahí mismo le dijo: no tienes parte conmigo. Le estaba diciendo: llámame Chucho, llámame lo que tú quieras, llámame Salvador, llámame Panita, pero no me llames Señor. Cuando le dicen no tienes parte conmigo, no estaba diciéndole que no iba nada. Entonces, bueno, Pedro inmediatamente reacciona y dice: Señor, no solamente lávame los pies, báñame. Y el Señor le dice: no es necesario, ya ustedes han sido lavados. Ese asunto ya está arreglado. Yo lo que quiero es tus pies. Eso es lo que yo quiero, tus pies. Dame tus pies para lavarte. Eso es el señorío de Cristo en nuestra vida. Nosotros tenemos áreas que no han sido conquistadas o no le hemos permitido al Señor que las conquiste. Él es nuestro Señor. Y por eso fue que se molestó en Lucas capítulo 6, versículo 45, aquel día cuando se paró y le dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Y comenzó a hablar en forma de parábola, hablando de la parábola
de los cimientos. Pero es interesante que nosotros para arriba y para abajo le llamamos al Señor Señor, pero nunca hemos atendido a su señorío. O no hemos querido atender a su señorío. Nos entramos a golpe con cualquiera por la salvación y todas esas cosas. Pero que estamos raspados completamente con la parte del señorío. Porque no queremos atender al Señor cuando el Señor llama. Por eso el llamado de la Trinidad es: ¿quién irá por nosotros? Ese no es el trabajo nuestro, ni es el trabajo de los ángeles. Isaías, que tiene el discernimiento, en el capítulo 6 de Isaías, dice: aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Pero por lo general nosotros decimos: vamos a mandar al hermano fulano de tal que al entrenamiento. Ese está sin oficio, está sin trabajo. Dios no necesita gente desocupada. No. Y eso es el primero que le echamos el ojo. En vez de decir como dice Isaías, como dijo Isaías, decía: heme aquí, Señor, envía a mi hermano. En vez de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, dice: heme aquí, Señor, envía a mi hermano. Y algunos de nosotros en plena predicación o en pleno llamado decimos: de la que se perdió fulano de tal, ojalá estuviera aquí para que lo escuche. Y es verdad. Pero yo soy el que estoy. Yo estoy escuchando. ¿Qué es lo que me quieres hablar, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Inmediatamente Pablo, cuando quedó ciego y cuando quedó tumbado de su montura, por ahí mismo dijo: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Y le llamó Señor desde ahí en adelante. Aquí estoy. Deme las órdenes que yo lo hago. Entonces, usted y yo tenemos doble vocación, mi hermano. El segundo llamado es que Cristo personalmente quiere dirigir su vida en cuanto al proyecto que Él tiene aquí en la tierra. Nosotros somos sus instrumentos. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, les dijo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Si alguien edifica sobre ese fundamento otra cosa que no sea lo que Él dice, entonces en vano es el trabajo. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Para que veamos las cosas y apreciemos la gran bendición que Dios nos ha dado. Es el cuadro siguiente. Arle es mi pana y yo le digo: Arle, quiero llevarte a un lugar porque te voy a regalar algo. Y lo llevo a un terreno y le digo: mira, ¿ves esa base que está ahí? Sí. Esa base aguanta 36 apartamentos de medidas grandes. Te lo regalo, te regalo esa base. No te voy a regalar solamente eso. Dice: anda que los ingenieros están listos. Dales la orden para que vayan y comiencen a hacer los planos, las cosas que tienen que hacer. El material ya está pedido en tal parte. Y los obreros están en tal parte. Solamente anda, toca la puerta, pide por esa boca y listo. Y Ale, yo me voy. Vengo por ahí dentro de 5 o 6 años. Quiero ver con ansia qué fue lo que construiste. Y entonces, cuando yo vengo otra vez, lo que encuentro es un rancho de lata, un bohío. Un bohío. Y entonces, ¿cómo creen ustedes que yo me sintiera? ¿O cómo se sentiría usted? Decepcionado completamente. Pablo decía: nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto. Este fundamento aguanta cualquier cosa que usted haga aquí en la tierra. Y ese fundamento es un fundamento que costó la sangre de Cristo. Costó de que Dios se desprendiera de su gloria, se vaciara
de lo que Él es y venir a la tierra y hacerse hombre y dejar su vida hecha un fundamento para que cada uno de nosotros edifiquemos sobre ese fundamento. Qué tremendo, hermano, ¿no? ¿Cuánto apreciamos nosotros ese fundamento? ¿Qué construimos sobre ese fundamento? ¿Qué cuentas entregaremos delante del tribunal de Cristo? ¿Qué cosa le vamos a decir al Señor? Y estoy pensando desde las cosas más sencillas, y piensa en las cosas más sencillas. No tiene que hacer grandes cosas, porque si usted quiere una gran visión, usted tiene que comenzar con una pequeña visión. Y a medida que usted está involucrado, Dios va ampliando la visión. Mi visión comenzó diciéndole un día a mi pastor: yo quiero encargarme de una célula. Quiero encargarme de esa célula y atender a esa célula. Y desde esa célula el Señor comenzó a abrir la visión, a expandir la visión. Y cada día va abriendo oportunidades más grandes hasta que nos vayamos de esta tierra. Pero si no estamos dispuestos a que Dios comience en nuestra vida desde lo más pequeño, entonces no ocurrirá nada en nuestras vidas. Si queremos grandes proyectos, podemos comenzar con las cosas más sencillas de nuestra vida. Bueno, mis hermanos, hablaremos entonces o retocaremos en esta parte las estrategias que ya conocemos. Vamos a hablar de las estrategias, cómo nos involucramos, de qué manera nos vamos involucrando en la obra y retocando cada una de esas partes. Quisiera decir, antes de comenzar, que ustedes tienen, quisiera mencionar, ya mencioné el primer día, o ayer cuando estaba hablando, que uno de mis trabajos en la obra es trabajar con CLAN. CLAN, las siglas CLAN, significa lo siguiente: capacitación lingüística, antropológica y alfabetización nativa. Ustedes conocen a la gente de CLAN. CLAN, el grupo aquí en Venezuela, trabaja juntamente con el Instituto Lingüístico de Verano, el Instituto Internacional, que la visión de ellos es traducir la Biblia. Entonces, estamos trabajando en 7 etnias aquí en Venezuela, y mi parte, mi grano de arena ahí en la traducción es ayudar con la exégesis bíblica. ¿En qué consiste? Cada 3 meses, en diferentes partes donde están las tribus, tomamos un lugar donde los indígenas que hablan el español y hablan su idioma, vamos a una parte con los traductores. Uno de los traductores de los indígenas está en una mesa con la computadora y él recibe la lectura del libro o de lo que estamos traduciendo. En este momento vamos a traducir las cartas de Juan. Ya hemos hecho el trabajo de Lucas, el libro de Hechos, y está en proceso las cartas pastorales. Entonces, este hermano, este indígena, él recibe en español, escribe en su idioma, y luego vamos a una retrotraducción, es decir, otros indígenas traducen eso en español, eso de su idioma al español. Y debemos estar pendientes entonces, porque hay términos en cuanto a la cultura que no cuadran dentro de la cultura de ellos, y hay algunas cosas que son claves en la traducción, que son muy delicadas y que son parte de la doctrina. En este caso, en algunas culturas, no en Indonesia, por ejemplo, el animal que más se le llega a un cordero, porque no conocen cordero, es un cochino, que es el animal más manso que hay. Entonces, no se podría traducir: he aquí el cochino de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad?
hay que buscar términos que puedan cuadrar en eso. Y también tiene que ver también con la cultura. Hay pensamientos, por ejemplo, en la tribu Pumé, en Apure, parte de la cultura es que quien se queda con el bebé, cuando nace el bebé, es el hombre. Ahí hay una esterilla y el hombre se acuesta con el bebé y la doña sale a cargar agua, leña y todas las cosas. Muy contrario a nosotros, ¿no? Muy contrario. Si usted pasa por encima de esa cultura, usted crea un problema. ¿Qué significa eso? Que si papá no hace eso, él está diciendo con su actitud que ese no es su hijo. Y entonces la señora agarra el bebé, lo lleva a la sabana, le llena la boca de arena y asunto arreglado. Entonces, no es tu hijo, yo no voy a tener un bastardo en la sociedad porque es rechazado, entonces vamos a solucionarlo y matan al bebé de esa manera. Entonces hay necesidad en cuanto a, hay oscuridad, la oscuridad que solamente lo va a traer la palabra de Dios. Y podríamos contar muchas cosas de la cultura. Entonces, en la mesa de traducción, en la mesa de la traducción del gran trabajo que hacemos, hay que estar pendiente de todas esas cosas. De los términos en cuanto a la exégesis bíblica, el contexto histórico y todas estas cosas, para poder llegar a un buen término o a un final en cuanto a la traducción se refiere. Entonces, todo esto es trabajo. Cuando llega la jornada estamos prácticamente 10 horas sentados. Nos paramos solamente para comer y volvemos dentro de media hora más por un mes completico, un mes completo. Abandonamos el trabajo de la traducción y cada quien va a sus lugares porque tenemos que trabajar y atender. Yo tengo que ir a atender el pastorado, yo tengo que atender las clases mías en el Instituto Bíblico, tengo que atender a mi familia. Pero durante ese tiempo vamos recopilando más material y tenemos que estudiar para el otro encuentro que tenemos. En las madrugadas de estos días yo estoy teniendo un tiempo desde las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana con esos líderes indígenas que son bilingües. Que la mayoría de ellos son pastores. Y entonces estoy con ellos teniendo un tiempo como pastores para discipularles y ayudarles con la enseñanza, para que ellos lleven la enseñanza también mientras tanto a sus comunidades. Mientras se traduce la palabra o con lo traducido, ya ellos pueden enseñar a su gente. Entonces, en ese tiempo también debo apartar tiempo desde la madrugada hasta las 7:30 que vamos al desayuno. Entonces, oren por nosotros con todo eso.